Bienvenidos a la cuarta clase virtual de matemáticas de sexto grado. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los conjuntos. Un conjunto es una agrupación de elementos con características iguales, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos que el conjunto se llama Ciudades de Colombia y está integrado por las ciudades, obviamente, Bogotá, Cali, Medellín, etc. ¿sí? Fíjense algo. Un conjunto se estructura de la siguiente forma. Aquí está el nombre del conjunto, en este caso Ciudades de Colombia, y vamos a utilizar siempre para denotar el conjunto las llaves. Es una simbología matemática, las llaves. Dentro de la llave vamos a colocar de qué trata el conjunto, en este caso de las ciudades de Colombia, que son Bogotá, Cali, Medellín, etc. Estas ciudades se van a reconocer como elementos de un conjunto, ¿sí? Fíjense que lo estamos especificando a través de las flechas. Dentro de los conjuntos se pueden determinar de tres maneras. Es decir, cuando hablamos de determinación de conjunto es cómo puede enunciarse o cómo pueden plantearse un conjunto, ¿sí? La primera es por comprensión. La forma de comprensión es una explicación general de cada uno de los elementos que integra el conjunto, ¿sí? Estamos hablando de una explicación breve y general que describe los elementos que contiene un conjunto. La siguiente forma es por extensión. Cuando hablamos de un conjunto por extensión, aquí sí se tiene que representar cada uno de los elementos, es decir, se tienen que nombrar, tiene que especificarse cada uno de los elementos que integra ese conjunto. Y por último tenemos el modo gráfica, que en este caso vamos a utilizar el diagrama de Venn. El diagrama de Venn consta de circunferencias, donde dentro de la circunferencia se describe los elementos de los conjuntos. Veamos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un conjunto por comprensión. En este caso el nombre del conjunto son quinto grado. Importante es determinar que se debe colocar el nombre, signo de igualdad y abrir con la llave, ¿sí? Entonces por comprensión vamos a ver qué es lo que dice el conjunto. Va a estar integrado por los alumnos que estudian quinto grado del Montessori. Fíjense que está entre llaves y es una explicación general de los elementos que contiene el conjunto de quinto grado. Este es el título, quinto grado, y los elementos son alumnos que estudian quinto grado del Montessori, ¿sí? Ahora veamos cómo es un conjunto por extensión. Tomando el mismo ejemplo, el conjunto quinto grado va a ser igual, abro llaves, y aquí sí se tiene que especificar los nombres de los estudiantes que estudian quinto grado. Fíjense, Tomás, coma, Mariana, coma, Iván, coma, Lisette, coma, Alejandro, etc., ¿no? Ernesto, Joan, Paula, los demás chicos que estudian quinto grados, disculpen que no los nombre a todos, yo sé que todos son parte de este conjunto, pero es una forma breve de explicar los elementos en forma de extensión. Vamos a ver un ejemplo gráfico, ¿sí? Y bueno, si lo representamos de manera gráfica, fíjense que se coloca el título o el nombre del conjunto, también puede estar representado por una letra o algo más pequeño, ¿no? En este caso el título es quinto grado y en forma de diagrama de Venn, dentro del círculo se representa cada uno de los elementos, en este caso son los nombres de los chicos que estudian quinto grado del Montessori: Ernesto, Lisette, Alex, Joan, Lindsay, Paula, etc. ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, lo otro que hay que acotar es que, bueno, como estamos en matemática, vamos a trabajar con conjuntos numéricos. Para eso es necesario que ustedes tengan claro que son números naturales, que son números enteros,
que son números primos, que son números pares, que son números impares, porque vamos a utilizarlo mucho en los ejercicios de conjuntos, ¿sí? Ahora hablemos de conjunto y subconjunto, ¿sí? El conjunto, bueno, ya hablamos que son agrupaciones de elementos con una misma característica. El subconjunto es una parte de ese conjunto. Vamos a explicarlo un poco, ¿no? Pero antes vamos a entender algunas simbologías, ¿no? Fíjense que ya no le estoy colocando un nombre más específico, sino que estoy utilizando letras del abecedario y se deben utilizar letras mayúsculas para diferenciarlo de los elementos del conjunto, ¿sí? Vamos a utilizar letra mayúscula. Esta que está aquí no es una C, es como una especie de herradura que está de forma horizontal, ¿sí? Lo que quiere decir que A es un subconjunto de B. Este conjunto es más pequeño que este conjunto y está dentro de este conjunto. Es lo que significa esta herradura de forma horizontal, ¿sí? Otra simbología que debemos tener en cuenta es esta que está acá, que parece una E, donde significa, es una simbología matemática que explica que pertenece. Cuando yo tengo un dato, la simbología y una respuesta o una representación quiere decir que ese dato pertenece a esa representación, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿no? El conjunto A son todos los niños que pertenecen al quinto grado del Montessori, ¿sí? Ok, fíjense que estamos hablando de un conjunto por comprensión. Y el conjunto B son todos los alumnos que pertenecen al quinto grado de Montessori. Fíjense que hay una diferencia. Aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de géneros masculinos. Y aquí estamos hablando de alumnos en general. Es decir, incluyen niños y niñas. Entonces, si vemos, A, este conjunto, es un subconjunto del conjunto B, ¿sí? Veámoslo de manera gráfica. Y de manera gráfica nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí utilizando el diagrama de Venn, fíjense que, bueno, Montessori es el universo. En este caso, todos los estudiantes de Montessori. B, la circunferencia B me va a representar, ya lo habíamos visto, el conjunto por comprensión, donde B va a ser todos los estudiantes que pertenecen a quinto grado. Y A son todos los niños que pertenecen a quinto grado. Fíjense que A está dentro de B porque A es un subconjunto de B, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver operaciones entre conjuntos, ¿sí? Vamos a seguir utilizando los diagramas y vamos a utilizar las demás determinaciones de conjunto, por extensión o por comprensión. Ok, otra cosa que me faltó acotar acá es que aquí deberían ir los nombres de todos los estudiantes y aquí dentro del círculo A van los nombres de los niños, es decir, aquí por deducción lógica, entonces aquí afuera van los nombres de las niñas y los nombres de los niños van en este círculo que pertenecen al conjunto B, o sea, todos los estudiantes del quinto grado del Montessori. Y acá afuera deberían ir los demás nombres de los estudiantes que cursan los diferentes grados de quinto. Entonces, un poco para que ustedes vayan entendiendo, lo quise hacer así para que vieran la diferencia, ¿no? Que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, es decir, A está integrado en el conjunto B.